Buenas noches. Buenas noches. Noche, ingeniero. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la clase. Solo permitan que voy a compartir. Bien, ahí estoy compartiendo lo que es la clase. Hoy vamos a terminar, creo, si no me equivoco, pues me corrigen. Nos había quedado pendiente hablar sobre el dispositivo de control de flujo, que es el último tema ya del primer parcial. Luego nos iríamos a examen. Yo les había mencionado que no íbamos a tomar la primera semana después del feriado como clase, entonces dejaríamos el examen para la otra semana, que siguiendo las fechas, era miércoles, entonces tenemos para hacer el examen el próximo miércoles. Bueno, hubiese sido mañana, pero creo que es muy a quemarropa, entonces pudiésemos hacer el examen el 20. Y siempre, hoy, miércoles a mañana, vamos a tener clases, pero ya del segundo parcial. Entonces, quedaríamos con examen para el miércoles, al menos que tengan otra actividad para ese día. Si no, entonces podemos quedar ya desde ahorita para examen ese miércoles. ¿Qué les parece a todos? El corte no tendría problema. Por mí está bien, Inge. Entonces vamos a colocar por aquí examen primer parcial, refrigeración. El miércoles 20. Uy, serían solo 2 horas. No lo voy a agarrar ahí. Bueno, después lo arreglo. Bien, eso era con el examen. Pues, estamos todos de acuerdo. Sería el miércoles a partir de las 8, 2 horas hasta las 10. A la que aquí ahí está. 2 horas y media, digamos, para el examen. Algo más. Bueno, hoy solo nos falta el tema el dispositivo de control. Es posible que logremos avanzar, al menos introduciéndonos ya en el segundo parcial. Sí voy a empezar ya a pedir. Vamos a tener por ahí al compañero Edwin Aplinio ayudándonos en eso. Es que ya me vayan mandando los grupos de exposición, cómo se van a agrupar. Creo que habíamos hablado que por la cantidad de alumnos pudiésemos agruparnos en grupos de máximo de 6 personas. Entonces, para el lunes, ya se tienen grupos, nos los vayan mandando ya por el WhatsApp, ya sea escrito o con un documento, quienes se van a agregar. Si no, entonces el lunes, ahí pues lo vamos a organizar en orden, según el listado que tengamos de los que no están en grupo, pues ahí los vamos a terminar de armar, porque ya vamos a empezar a asignar lo que son los proyectos de exposición, ya que lo que viene de cuartos fríos es la primera parte de los proyectos de exposición o los primeros temas, aunque sean de segundo parcial, pero es lo primero para empezar a desarrollar los proyectos de exposición, que son proyectos de diseño de sistemas de cuartos fríos, y es lo que vamos a comenzar a ver. Entonces, para el lunes, vamos a poner aquí cómo sería elaborar grupos de exposición. Entonces sería para el lunes, el día de la clase. Entonces la idea es que el lunes ya estemos en grupos, para que a partir de ahí, lo que resta del periodo, ya estén en grupos trabajando en el proyecto de exposición, a la par de las clases, a la cual van trabajando los proyectos de exposición. Después de calcular cuartos fríos, van a calcular el efecto de refrigeración, seleccionar los equipos, dimensionar tuberías, que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, eso en cuanto a la programación de la clase. Creo que bombas, no recuerdo si es lunes o martes el examen. Ah, no, perdón, bombas tenemos que hablar porque creo que bombas sí nos hace falta un par de días más. Bien, entonces, miércoles 20 el examen. El lunes 18 esperemos tener ya los grupos armados, grupos de exposición, y vamos a continuar ahora sí la clase. Vamos a ver el último tema. El último tema va a ser corto porque realmente solo nos falta que hablar de el dispositivo de control de flujo. Ya hemos visto evaporadores, hemos visto condensadores,
habíamos visto compresores. Nos hacía falta, pues, hablar un poco más del dispositivo de expansión. Si mal no recuerdo, no habíamos hablado de él. Habíamos llegado hasta los compresores. Y sí, habíamos hablado de él cuando estuvimos estudiando el circuito de refrigeración y calculando los valores de efecto de refrigeración, calor de rechazo, calor del compresor, efecto de refrigeración. Bien, habíamos hablado también que el dispositivo de refrigeración, el dispositivo de expansión, perdón, pues su función es expandir el refrigerante hasta la presión del evaporador, presión que trae el condensador hasta la presión del evaporador. Pero también otra de sus funciones es proveer la cantidad de refrigerante necesaria en un dispositivo o un sistema de expansión, en un circuito de refrigeración. Es el que ayuda a controlar cuánto refrigerante va a entrar en el evaporador. Entonces, aquí hay algunas de sus funciones. Regula el flujo de refrigerante que entra al evaporador, crea una caída de presión desde el lado de alta hasta el lado de baja del sistema, que es lo que hablábamos, logrando que el refrigerante se enfríe hasta la temperatura del evaporador. Debe asegurar la cantidad de refrigerante que entra en el evaporador, que, bueno, esa cantidad de refrigerante pues debe ser la misma. El flujo de refrigerante debe ser el mismo a través de todo el circuito de refrigeración. No es un control de presión. Realmente lo que controla es la cantidad de refrigerante. Bien. Hay varios tipos de dispositivos de expansión. Hay varios tipos. Bueno, aquí tenemos enumerados 7 tipos, lo que es la válvula de expansión manual. Ya la vamos a empezar a ver más al detalle con imágenes. Sobre todo estas dos o la que sigue, las dos siguientes, que es la válvula de expansión termostática, quizás la válvula más conocida en circuito de refrigeración a nivel comercial, residencial, válvula de expansión termoeléctrica, válvula de flotador, válvula de expansión de presión constante, el tubo capilar y el orificio. Entonces, todos estos son dispositivos de expansión. Propiamente pueden ser una válvula como tal, o pueden ser un dispositivo, una obstrucción en la tubería. Eso puede ser también el dispositivo de expansión. Entonces, el dispositivo de expansión no solamente es una válvula. La mayoría puede ser que sea válvula, pero pueden ser cualquier obstrucción que yo pueda, con el que yo pueda lograr una caída brusca de presión, de una presión alta, una presión baja. Bien, la primera de ellas es la válvula de expansión manual. Esta pues no es muy usada, ni siquiera tenemos imágenes acá. Se hace un ajuste manual para proveer la alimentación de refrigerante. A manual nos referimos a que hay que girar de alguna forma algún elemento para liberar o restringir el paso de refrigerante, pero eso eh, es difícil, debe hacerlo alguien que maneje bien el sistema. ¿Por qué? Porque la cantidad de refrigerante que yo libere es la que me va a dar cuánto efecto de refrigeración voy a lograr en el evaporador. También cuánto sobrecalentamiento y cuánto subenfriamiento. Entonces debe hacerse con bastante cuidado, bastante conocimiento del sistema. Quizás por eso no es es más conocida las que siguen. La siguiente es la válvula de expansión termostática. El dispositivo de flujo más utilizado en sistemas de expansión directa o enfriadores de líquido de expansión seca. Expansión directa, pues ya hemos hablado que es aquel en el cual se suministra la cantidad exacta que se va a evaporar en el evaporador, valga la redundancia. El control de flujo es automático y se adecua a las fluctuaciones de carga, puede ser de igualador interno y igualador externo. En estas imágenes que vemos ahí, voy a saltar por un momento la imagen. Perdón. Este dispositivo que ven aquí, cuando lo veamos en un circuito de aire acondicionado o refrigeración y veamos este elemento, puede estar antes de entrar al evaporador. Este elemento es el dispositivo de expansión. Por un lado entra el refrigerante que viene del condensador y por el otro sale el refrigerante que va hacia el evaporador. Internamente se logra un estrangulamiento del refrigerante por este orificio que tenemos acá. Perdón. Cuando yo lo enumeré al revés, realmente entra por este lado el refrigerante y sale por este el refrigerante. Es que las dos flechas están al revés. Las dos indican salida. Bueno, este edificio que está aquí
es el que produce la estrangulación del refrigerante. Y este elemento puede subir y bajar. Al subir y bajar, lo que estoy haciendo es modificando esa estrangulación. Y al modificarlo, pues yo voy modificando la cantidad de refrigerante que dejo pasar. ¿Por qué? Bueno, válvula, por la forma, es válvula de expansión porque produce una expansión del refrigerante, o sea que pasa de una presión alta a una presión baja. Eso es una expansión, es lo contrario a la compresión. Y es termostática. eh, bueno, ayer no pudimos dar clases porque estábamos un poco mal, pero hoy ya estamos mejor. Entonces es posible que me escuchen interrumpir de vez en cuando la clase. Eh, Termostática, esta válvula se menciona o el nombre porque cómo regula la entrada y salida de refrigerante. ¿Por qué necesito yo regularlo? Nosotros cuando vimos el circuito de refrigeración o el evaporador, hablamos de algo que era el sobrecalentamiento y el subenfriamiento. Sobre todo en el evaporador tenemos el sobrecalentamiento. Y el sobrecalentamiento pues me ayuda, uno, pues a mejorar la eficiencia del circuito. Otra, me asegura que el refrigerante que sale en forma de vapor del evaporador, cuando llegue al condensador, compresor, perdón, sigue siendo vapor sobrecalentado, porque el compresor no le puede llegar a rastros de líquido, porque no están diseñados para ese tipo de trabajo. Entonces, con el sobrecalentamiento, lo que nos aseguramos es que cualquier pérdida de energía en la línea de tubería no va a hacer que se vuelva a condensar el refrigerante. Entonces, uno de los trabajos del sobrecalentamiento. Por lo tanto, siempre debe estar en algunos niveles adecuados. Pero ¿cómo logro el sobrecalentamiento? Pues lo logro por la cantidad de calor que yo gano del evaporador. Recordemos que le aumentamos un par de recorridos en las tuberías después de que se evaporó para que siga ganando calor. Pero digamos que, ¿qué puede pasar cuando hay poca carga en el ambiente que estoy refrigerando? Si hay poca carga donde estoy refrigerando, puede pasar que no se logra evaporar el refrigerante donde se tiene que evaporar. Es decir, que si yo diseño mi sistema para que ahí donde yo tengo el cursor ahorita, el refrigerante ya se haya vuelto completamente vapor y el siguiente recorrido sea para el sobrecalentamiento, ¿qué pasa si en el ambiente, o sea, el aire que cruza con estos tubos no tiene suficiente calor para evaporar el refrigerante en este punto? Puede pasar que se evapore en este punto, pero estoy muy cercano a la salida, no voy a tener suficiente sobrecalentamiento. ¿Qué quiere decir? Que tengo más refrigerante del que necesito. ¿Por qué? Porque necesito menos porque no hay suficiente carga para evaporarlo en el punto donde yo necesito. Entonces, esta válvula, cuando identifique eso, va a cerrarse para proveer menos refrigerante. Y así, en vez de evaporarme ya casi en la salida, retrocedo el punto de evaporación antes, un recorrido, un porcentaje antes de salir del evaporador, para proveer el sobrecalentamiento de 10 grados que habíamos estudiado en el ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso contrario? Si la carga del ambiente aumentó por sea cual sea la razón, quiere decir que hay bastante carga de calor y puede ser que el refrigerante se evapore mucho antes. Se evapore, digamos, en este punto. Quiere decir que yo puedo tener un sobrecalentamiento en exceso porque tengo más recorrido. Y eso me hace indicar que necesito más refrigerante para que luego esa masa adicional haga que se evapore por completo en el punto que nosotros necesitamos. Entonces la válvula lo monitorea y abre para proveer más paso de refrigerante. Y así está en ese trabajo esta válvula, abriendo y cerrando, proveyendo la cantidad de refrigerante que yo necesito para obtener el punto de evaporación lo más constante posible para tener este sobrecalentamiento lo más constante posible. ¿Cómo sabe la válvula cuándo abrir y cuándo cerrar? Pues es lo que está haciendo es monitoreando la salida. En cualquiera de estas válvulas tienen un bulbo que se conectan a la salida del evaporador. Este bulbo está monitoreando constantemente la condición de salida del refrigerante. Él lo que hace es que igualan unas temperaturas. Al final, en un lado es saturado, en otro es sobrecalentado. Pero al igualar estas temperaturas, se
se produce una presión en este bulbo que se transmite a la parte superior de la válvula. Y este elemento, este resorte, está diseñado para actuar con un diferencial de temperatura o de presión, mejor dicho, que siempre provea este diferencial de sobrecalentamiento. Entonces, si aquí está saliendo a una condición y se modifica, esa presión se va a modificar y se va a ver representada en la parte superior de la válvula. Si aumenta o baja la presión, este resorte se va a mover y se va a mover hasta que ese diferencial de presión, ya sea porque aumentó o disminuyó, siempre produzca un diferencial de sobrecalentamiento de 10 grados Fahrenheit. Entonces, así es como la válvula está monitoreando cuánto refrigerante está saliendo. Realmente no sabe cuánto refrigerante, sino que lo que monitorea es este valor de acá, mediante algunas igualaciones de temperatura. Si ella identifica que hay poco sobrecalentamiento, es decir, unos 2, 3 grados, significa que hay mucho refrigerante y ya se va a cerrar. Si hay demasiado sobrecalentamiento, 14, 15 grados, significa que hay poco refrigerante y ella va a abrir para proveer el mayor paso de refrigerante. Y así está trabajando la modulación del refrigerante. Obviamente, tiene un límite de fluctuación. No es como un inverter. Esto no es lo que hace un variador. Ella fluctúa para cambios de carga. Pero cuando ese cambio de carga es demasiado alto, por más que regule, no va a lograr el sobrecalentamiento. Ya en ese caso, el sistema de control del circuito de refrigeración lo identifica y mejor apaga el compresor. Apaga el compresor, se deja de enfriar y cuando ya haya suficiente calor, vuelve a arrancar y vuelve a haber intercambio de energía. Bien, esto es la válvula de expansión termostática. Está regulando el flujo de refrigerante de forma automática, monitoreando las condiciones de salida. Con condiciones de salida nos referimos al sobrecalentamiento. Bien, hay algunas imágenes. Aquí podemos ver el bulbo. Este bulbo realmente solo está en contacto con la tubería de salida. No se mezclan los ambientes, solamente están en contacto. Y al estar en contacto, pues se logra un equilibrio en las temperaturas, tanto dentro del bulbo como en la tubería. Aquí algunas imágenes siempre de la válvula de expansión termostática, diferente material, acero inoxidable, dependiendo de la aplicación. Y un diagrama, un esquema pues similar al anterior, donde tenemos el monitoreo de esas condiciones a la salida. Ahora bien, el trabajo que hace el diafragma que está acá adentro, junto con este bulbo, el diafragma está por acá y este está el bulbo. Esto es la válvula que acabamos de ver, lo hace de forma, ¿cómo puedo decir? De forma mecánica. Adentro hay un diafragma que sube o baja de acuerdo a las condiciones que le manda el bulbo. Todo es mecánico. Pero ese trabajo lo puede hacer un actuador electrónico. Y para eso ya no sería una válvula termostática, ahora sería una válvula de expansión termoeléctrica. Siempre está monitoreando la temperatura, la salida del evaporador, solo que ahora en lugar de un bulbo, lo que puedo tener es un sensor de temperatura. Ese sensor manda la señal que está con el cual monitorea la temperatura y lo manda a este actuador y este actuador va a saber si necesita abrir o cerrar. Esa señal va a ser de acuerdo a la temperatura de salida o al sobrecalentamiento de salida. Si él identifica cambios en el sobrecalentamiento, va a mandar la señal al actuador y el actuador va a abrir o va a cerrar de acuerdo al cambio de sobrecalentamiento que yo tengo. Bueno, está equipada con un motor eléctrico que abre y cierra de acuerdo a un cambio de voltaje. Bueno, el sensor, el cambio de temperatura lo transforma en cambio de voltaje y esa es la señal que manda. Se instala un sensor de líquido en la salida del evaporador, el cual envía la señal hasta el actuador de la bomba. Entonces, todo ese trabajo que hacía la termostática con un diafragma, un bulbo y un tubo capilar, aquí se realiza mediante un sensor de temperatura, cable señal y un motor eléctrico. Esta es la válvula termoeléctrica. Para muchos es más confiable el anterior, porque todo es netamente mecánico. Mientras que en este dependemos de que este actuador siempre esté en buenas condiciones, que no se queme o que no empiece a descalibrarse. Hay que estarlo calibrando cada cierto tiempo.
Bien, otro tipo de expansión, aunque tal vez no es tanto como el anterior, pero sí se encarga de regular el paso de flujo, es la válvula de flotador, que lo que tenemos es un flotador que este elemento que está aquí lleno de aire, un flotador, reposa sobre un líquido refrigerante. Eh, Cuando ese líquido refrigerante que viene del condensador entra al flotador, al dispositivo, empieza a subir de nivel y este flotador empieza a subir. Entonces al final cuando sube, abre una compuerta por donde se permite el paso de refrigerante. Aparte de que pasa el refrigerante, pasa por una obstrucción y esa obstrucción pues produce la caída de presión que yo necesito. En este caso pues es muy diferente a los anteriores. Lo necesitamos para casos de evaporador inundado, como los chiles que vimos anteriormente. Suministra refrigerante al evaporador, se utiliza en sistemas de casco y tubo o inundados, donde el refrigerante iba alrededor de los tubos y en el interior de los tubos iba pues agua. Bien, este es válvula de flotador. Tenemos también la válvula de expansión a presión constante. En sí, con presión constante se refiere, voy a regresar un poco a la imagen. Aquí se está monitoreando una temperatura, pero eso se ve representado en un cambio de presión en la parte superior del diafragma. Y según ese cambio de presión, está jugando una subida y bajada para abrir el paso del refrigerante. O sea que hay un cambio de presión. Pero cuando dice presión constante, se refiere que la presión acá arriba va a ser siempre constante. Es decir, que no hay forma de que este actuador esté subiendo y bajando de forma automática, sino que ya está en una posición fija. Eso significaría válvula de expansión de presión constante. Si lo vemos, no tiene ninguna forma de monitorear condiciones de salida del evaporador, sino que ya tiene una condición fija. Ahora bien, como mencioné, en la de válvula de expansión termostática, ella puede fluctuar de acuerdo a los cambios de carga del sistema, carga térmica. ¿Qué me hace pensar con una presión constante? Significa que no tiene capacidad de fluctuar según los cambios de presión como hemos dicho, cambios de carga del sistema. Por lo tanto, debe utilizarse en aquellos sistemas donde la carga térmica es lo más constante posible. Si tengo carga térmica que puede variar desde a lo largo del día, no me va a funcionar, no me va a trabajar de la mejor forma. Entonces debería ser para aquellos sistemas donde yo siempre tengo una presión constante la mayor parte del tiempo. Digamos, carga térmica de un aula. La carga térmica está determinada posiblemente por la cantidad de alumnos. Pero si en una hora la cantidad de alumnos es 30, pero la siguiente clase la cantidad de alumnos solo son 5, la carga en el transcurso de una hora varió bastante. Entonces, aquella válvula tiene más capacidad de fluctuar según esa variación, pero esta no. Esta debería ser para aquellos casos donde la carga se mantiene lo más constante. ¿Qué podría ser? Podría ser un cuarto de máquinas, donde la carga térmica está dado por el calor que generan las máquinas, y ese calor debería ser lo más constante posible. O un cuarto de comunicaciones está dado por todos aquellos equipos de comunicación del cuarto. Entonces se mantiene lo más constante posible. Sí se puede regular, pero debe ser de forma manual girando esta tuerca de acá arriba. Esto lo puedo regular en campo porque quizás identifique de que la carga es menor a la cual se diseñó. Entonces lo giramos una vez hasta hacer el ajuste, hacer el balanceo. Pero una vez que ya se dejó en ese punto, ella va a actuar de forma constante. No va a poder estar subiendo y bajando de forma automática. Bueno, y de los últimos, al final pues sí se nos va a ir la hora realmente. Yo pensé que nos iba a ajustar para empezar a hablar de cuarto frío. El penúltimo es el tubo capilar. En sí lo que tenemos es una reducción drástica de la tubería por donde va pasando el refrigerante. En los casos de los refrigeradores, podemos ver por aquí el tubo capilar. Los refrigeradores de antes que se miraba el serpentín y en la parte de abajo estaba abierto. Por ahí nosotros podíamos acceder y poder ver el tubo capilar, que es como un resorte de un diámetro sumamente inferior al diámetro que traía la tubería. Entonces ahí lo que hacemos es una estrangulación alta
del refrigerante y provocamos pues la caída de presión. Y se va a provocar pues por fricción. La fricción a través de este tubo sumamente delgado va a ser sumamente alta como para proveer la cantidad de PSI de caída de presión que yo necesito en el sistema. Este es el tubo capilar. Y algo similar es el de orificio, aunque este es más utilizado para sistemas de chiller. El anterior, pues, bien utilizado para sistemas residenciales, sistemas pequeños. El sistema de chiller podemos tener, en lugar de un tubo capilar, lo que es un orificio, o mejor dicho, a través de la tubería de refrigerante, una placa que tiene unos agujeros pequeños. Al final, aquí lo que estamos haciendo es una estrangulación del área por el cual está pasando el refrigerante. Y esa área es tan pequeña que hace que la caída de presión sea lo suficientemente alta para pasar del condensador al evaporador. Esto es similar a esos tapaderas de los botes de talcos que tienen unos agujeros. Entonces, algo así es el dispositivo de expansión de orificio. Este, como el anterior, no tiene capacidad de regulación como la automática. Aquí ya está definida una caída de presión que puede provocar, pues su sección transversal ya está definida. Entonces también deberíamos tenerlos para aquellos sistemas donde la variación de la carga no es tan fluctuante, sea lo más constante posible. Sí puede pasar que si la carga cayó bastante, lo que va a pasar es que mejor se va a apagar el sistema hasta que la carga haya vuelto a aumentar hasta los niveles en los cuales pueda trabajar el sistema. Bien, entonces eso era lo que nos hacía falta del primer parcial. Terminamos aquí. La evaluación del examen puede ser práctica y teórica. Si llevamos teoría va a ser de la presentación o tal vez algún concepto platicado en la clase. Práctica, pues ejercicios. Ejercicios sobre efecto de refrigeración o cualquiera de los elementos que vimos. Y examen, repitiendo para si acaso alguien se entró tarde a la clase o pasado ya algunos minutos. El examen, habíamos hablado, programarlo para el 20 de octubre, miércoles, la otra semana, no mañana, sino que la otra semana. Y para el lunes esperamos tener ya agrupados todos los compañeros para poder definir los grupos de exposición. Bueno, los temas, ya por ahí tenemos temas similares a los de periodos anteriores, pero necesitamos los grupos para empezarlos a asignar y empiecen a trabajar. Entonces, eso sería el trabajo de la otra semana. Clases, pues normales los 3 días. Quedamos aquí. Entonces, examen el miércoles 20 a las 8. Luego, cualquier otra cosa, pues nos ponemos de acuerdo antes de ese día. Entonces, si no hay consultas, pues continuamos mañana. Listo, todo bien. Bien, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches.